Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros en el inicio de esta jornada de cada día, por su canal Super TV 55 y por las redes sociales. Gracias y vamos a tener un programa interesante en una situación de un país como el nuestro, con tantos acontecimientos en todos los aspectos. Y también un vistazo a situaciones internacionales como siempre lo hacemos. Hoy es jueves 13 de octubre. Ya casi vamos para la mitad de este mes de octubre. Vamos para un fin de semana muy intenso en el país, con la consulta del PLD. También por ahí ya comienza casi la pelota invernal, aunque la pelota invernal en el país, en los primeros días, a la gente no le hace mucho caso. Es la verdad. Claro, es el deporte rey. Y como quiera, un segmento importante de la población le sigue siempre, pero no tanto como luego que se va calentando la cosa. Inclusive mucha gente fanático del béisbol todavía estos días estarán más pendientes de lo que pase en las grandes ligas, que ya están llegando a las finales, que lo mismo que pase acá, porque se entiende que una semana o dos no es lo más importante, porque un equipo puede comenzar mal y terminar bien. Y lo contrario, puede comenzar bien y terminar mal. Entonces, luego que la cosa se va calentando un poco. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Hoy, 13 de octubre, Día Internacional de la Atención a la Trombosis. Trombosis, una de las mayores causas de muerte en el mundo. Por supuesto, quizás no sea la mayor en el país, pero de la mayor, de lo que mayor genera muerte también en nuestro país. Un accidente cerebrovascular, más cerebral, que de eso mucha gente muere. Mucha gente necesariamente no mueren de una vez, pero quedan vivos con limitaciones y ya su periodo de vida se acorta. Se acorta un poco su periodo de vida. Y bueno, el régimen de alimenticio, algunos elementos genéticos, tener eso en cuenta. Son factores importantes. Hacer ejercicio y una vida más o menos no imprudente en el alcohol y mucho menos en el tabaco. Son factores que ayudan a prevenir ese tipo de patologías, ese tipo de problemas. Tengo esa sensación de dolor porque se le hizo muy difícil el tratamiento a mi dilecto, querido amigo y de destiempo, Danilo Basilio. Y fue fundamentalmente porque Danilo abusó del tabaco, abusó del cigarrillo, que es lo peor. Porque el cigarro y la pipa o cachimbo, que ya casi nadie usa eso. Antes se usaba mucho en los campos, el cachimbo, la pipa, son más benignos. El cigarro hace menos daño, pero el cigarrillo sí hace daño. Y Danilo fumaba mucho, y fumaba cigarrillo. Y según los médicos, cuando tuve el problema ACV o cerebrovascular, le era imposible porque tenía las arterias duras. Esa arteria
que había que destaparla, que había que ponerle aparatos, drenarla, eran un palo. Sí, eso se le endureció el tabaco. Inclusive eso me dijo a mí su hijo, en el velatorio, Lenin, hijo de Danilo, que el médico le había dicho esa situación de la arteria, que no era imposible drenarle y darle un buen tratamiento, lamentablemente. Bueno, y también hoy es día de la lucha contra los desastres naturales. Sí, y eso sí es verdad que andan por donde quiera. Nada más que poner la televisión. Nuestro país está envuelto en medio de desastres naturales, ya lo vimos. El este y nordeste. Y si vemos cómo está Centroamérica, Cuba, Venezuela y Estados Unidos, sobre todo Miami, lo de la Florida, eso no tiene madre. No porque lo que uno ve en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, bueno, son países pobres, donde hay una amplia franja de la población que vive en la extrema pobreza, que vive en condiciones rayando en lo infrahumano. Pero Estados Unidos no puede ser así. Y usted ve la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, en la Florida, vamos a decir, en el estado de la Florida. Y eso es más de 100 personas que murieron. Claro, allá llegó un huracán terrible. Aquí fue débil y se convirtió rápidamente en una tormenta. Pero en Centroamérica se sabe, donde hay casucha, cualquier cosa. Entonces la gente vive a orilla del río. En Estados Unidos la gente no debe vivir a orilla del río. No, no debe ser, porque es el país más desarrollado del mundo. No debería ser el costo humano tan grande como es en Estados Unidos. Y esos desastres naturales, en Venezuela hubo también un desastre natural en un pueblo específico que barrió con todo. Y eso, que uno ve por dónde se metieron esos ríos y esa agua, ese torrente de agua, y no era que vivía en orilla del río, era gente que vivía relativamente lejos, y casa buena, inclusive, edificios, no sé, una situación terrible. También en Cuba, en el occidente cubano, el huracán que acabó con la Florida, primero dio en Cuba. Creo que además murieron 2 personas. Cuba en ese sentido sabe manejar la cosa, pero hizo mucho daño especialmente a la agricultura. Así es que hoy es día de los desastres naturales en el mundo, o sea, el combate a los desastres naturales y contra la trombosis, que son ambos fenómenos, son para que siempre estemos en atención. Y bueno, yo estoy hablando de huracanes, tormentas que han hecho daño. Afortunadamente, en América Latina, en los últimos meses o años, se han visto pocos desastres de terremotos, porque ese es el peor desastre natural, porque ese sí es más difícil, porque ese no avisa, no se puede tomar precaución, llega de improviso, e inclusive afecta edificios y casas buenas. No tienen que ser casuchas, ni casas malas, ni en la barranca, ni en la orilla del río, para que le haga efecto como las lluvias. En cualquier parte tumba un edificio, en cualquier parte tumba una casa buena. O sea que es peor, pero afortunadamente este año, en septiembre, hubo un fuerte terremoto en México y casi no hizo daños humanos. Daños materiales sí, pero bueno, eso es secundario. Lo que duele y lo que lacera son los daños humanos. Y los terremotos que en México este año, el más fuerte fue en septiembre, pero han habido otros. Casi no han hecho daños humanos. Esa es la situación. Bueno, vamos para otro ciclón, otra tormenta a hablar. Esta es la del PLD. Como es normal, el PLD tiene el escenario. Ya yo en el lunes hablaba de que ese partido es el dueño del escenario político y de opinión pública esta semana, y probablemente la otra.
Inclusive hoy hoy hubo un comunicado de la Fuerza del Pueblo, otro de los partidos mayoritarios. El PLD y la Fuerza del Pueblo se disputan el liderazgo en la oposición, de la oposición. Entonces, la Fuerza del Pueblo determinó paralizar sus actividades el fin de semana, y una posición correcta. O sea, una tregua en el laborantismo político de ese partido, y supongo que el PRM debe hacer lo mismo, para dejarles el escenario solo al PLD. Entonces, hay los medios, encuestas, sondeos, llamadas, es febril que esté el escenario dominado por el PLD. Durante casi toda, vamos a decir, la campaña, siempre se vio como si fuera casi solo que tuviera en el escenario Abel Martínez. Y se llegó a creer que era Abel Martínez un clavo pasado, como se dice. Todavía hoy la percepción de la mayoría de los analistas y algunos elementos lo ubican a él como el favorito, pero ya no es igual. Ya no se descarta otra opción, ya no se descarta. Y la verdad que el activismo de Margarita y Domínguez Brito se han incrementado notablemente en los últimos días, las últimas 2 semanas. Inclusive hay algunos indicios que aunque todavía la percepción sigue favoreciendo el criterio del que tiene mayores posibilidades de ganar es Abel Martínez, ya hay elementos y analistas que no están convencidos, que no descartan otra opción, especialmente Margarita. Se asume que Margarita y Abel son los que están mejor posicionados, que Domínguez Brito estaría abocado a un tercer lugar. Pero, no sé, hay mucha gente de incidencia fuerte en el PLD que están con Domínguez Brito. Es decir que, aunque todavía la percepción sigue favoreciendo en la opinión pública, porque fue el que hizo más campaña y fue el que se movió por todo el país, demostró más agudeza, más agallas a Abel Martínez, pero no se puede decir que es un clavo pasado, y no sería del todo sorpresa que Margarita se cuele, sobre todo porque Danilo Medina es una incógnita, y Danilo Medina nunca se queda tranquilo, nunca es neutral, nunca. Danilo Medina es taimado, frío, calculador, y tiene mucho poder en el PLD. Y todo indica que no le tiene confianza, y con razón, a Abel Martínez. Porque si Abel Martínez es el candidato o el presidente, le quita el partido de una vez. Y otra opción puede ser más flexible para él. Le puede hacer menos sombra. Otra opción que sea el candidato o la candidata. Por tanto, no se podría descartar que a menos que no haya una diferencia, que parece que no la hay, él podría estar adelante, amplia, muy amplia. Si la cosa está un poquito pareja, aunque Abel Martínez esté adelante, que él y su maquinaria, su fuerza, el disco duro del PLD, que es leal a Danilo Medina, y por eso está fuera del PLD Leonel Fernández, pueda hacer su marrulla el domingo, o meter toda la fuerza y variar
una tendencia o un resultado. Eso no se descarta, claro, están también los analistas que entienden que si es cerrada y si Abel Martínez no gana, y sobre todo si pierde cerrado y entiende que le hicieron marrulla, que es muy posible que se vaya del PLD. Todas esas son las variables que se manejan hoy en torno al... Bueno, y la logística, el PLD está en sesión permanente, es decir, los árbitros, los que van a dirigir el proceso, eso ahí tienen la secuela del país, y eso está en un proceso arduo, tenaz, profundo, para dirigir el proceso que debe culminar el domingo con un ganador o una ganadora. Señor director, ¿cómo vamos? Bueno, esa es la situación. Las expectativas están muy, muy fuertes. Las expectativas en el PLD, hay muchas expectativas en función de no solo quién va a ganar, sino qué pasará en el día después. El día después. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, de este jueves 13 de octubre. Bueno que fuera jueves y no viernes 13, para que no se desataran por ahí esas cosas feas de la hechicería, la brujería, el esoterismo y todos esos disparates, fruto de la ignorancia. Bueno, gracias a los amigos y amigas de la Junta Central Electoral que me hacen llegar una comunicación donde anuncian el amplio operativo que tendrá la Junta en el exterior, donde hay, que son muchos lugares, dominicanos y dominicanas, la diáspora. La Junta tendrá un operativo que dice que ese operativo va a encarar 98 escenarios, 98 operativos a nivel mundial tendrá para empadronar, inscribir a esos criollas, que están la mayoría en Estados Unidos, pero también hay en muchos países de Europa y de América Latina, Canadá. Crece la colonia dominicana en Canadá, que es un país muy cerrado, un país que no es tan fácil penetrar, pero aún así, porque también es difícil de penetrar, pero son vivos, son países ricos y le hace falta mano de obra calificada, gente preparada, y a eso sí les gusta, vengan ustedes. Es decir, los cerebros preparados es como sacarle la sangre al anémico. El chile de sangre que tiene, vamos a sacar al anémico, para que se acabe de ser nuestro pueblo, nuestros países subdesarrollados, que necesitan del talento, de la preparación, de la juventud capacitada. Cuando estos se preparan, que muchas veces salen a estudiar en becas o aquí, a eso le dan facilidades para que se vayan, eso sí. Entonces, aquí, sin los cerebros más brillantes aquí, ¿a dónde vamos a ir? Países pobres como el nuestro. Y la gente no se le puede culpar, no se le puede decir traidores a la patria. No, porque la gente tiene derecho a progresar. Aquí a cualquier profesional brillante le pagan 40 o 50 mil pesos. ¿Para qué da eso? Entonces, cuando viene a ver allá, le pagan fácilmente 4 o 5 mil dólares mensuales o más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es notable. Y a eso sí, vengan los capacitados. Mucha gente está creciendo en la colonia dominicana en Canadá. La Junta tiene ese operativo en gran parte del mundo. Dice que piensa duplicar. Ahora son casi 600,000 los dominicanos empadronados que tienen sus cédulas y registro para votar, y que lo piensa llevar casi a 1.200.000 en un operativo que denomina Empadrónate por la patria que lleva dentro, lo cual es verdad, porque la inmensa mayoría de nuestros emigrantes llevan dentro su patria, en el corazón la tienen, no lo olvidan. Y ahora, seguro que le va a dar facilidades este gobierno, porque si hay un gobierno que debe darle apoyo y facilidades a la diáspora, es este. Porque este es un buen gobierno, no digo que ganó por ellos, porque hubo grandes obstáculos para que votaran y no pudieron votar mucho. Pero de los que votaron casi fueron todos por el PRM. O sea, yo creo que el PRM ganó alrededor de un 90% de los votos, en Estados Unidos por lo menos. Fue una barrida, y porque sabían eso, el PLD obstaculizaba, agarrándose de la pandemia, que muchos estados estaban cerrados, muchos estados tenían problemas, y allá, y por ahí. Y Miguel Vargas en la Cancillería obstaculizando que no votaran, sabiendo que había un rechazo total al PLD las elecciones pasadas, y eso lo aprovechaba el PRM, que lo aprovechó. Pero mucha gente no pudo votar
los obstáculos que pusieron los consulados, las embajadas y el poder del gobierno. Y ese canciller fajado trabajando para que los dominicanos no votaran, Miguel Vargas. Y si votaron más, si no fue más grande la abstención, fue por Adriano Espaillá, que ese se fajó en Washington, en Nueva York, con las autoridades, en los estados, y que los periodistas no quieren saber de él, Adriano Espaillá, por esa labor que hizo. Yo recuerdo el día de la juramentación, cuando Abinader comenzó el discurso, que comienza a saludar, saluda a Adriano Espaillá, que estaba ahí cerquita, ese, que por ese los dominicanos en el exterior votaron, así mismo lo dijo. Entonces me imagino que el gobierno va a ayudar para que la Junta haga ese trabajo, porque quizás no sea para estas elecciones como la anterior, esa abrumadora, pero todavía sigue teniendo la diáspora un amplio rechazo por el PLD y por Leonel Fernández, que lo ven como PLD, como es lógico. Quizás, porque hace mucho ya que salió del poder, quizás no tanto por Leonel, quizás ahí Leonel pueda penetrar un poco, pero sigue teniendo un amplio rechazo la diáspora dominicana por el PLD y Leonel Fernández. Mire que tan así que el PLD no van a votar en el exterior por los domingos. El PLD no hizo en el exterior, no va a consultar para allá. Porque cuando un PLDista llega a Nueva York, lo que salen es ladrones, ladrones, ladrones. Todo el mundo. Digo, todo el mundo no. Bueno, ahí el de Haití no tiene madre. El Barbacú, el líder de la banda o de la federación porque es una federación de bandas, que tiene secuestrado lo que es sinónimo como aquí la refinería dominicana de petróleo, no se llama así, pero los depósitos de petróleo. Ahora pide amnistía, es decir, tolerancia, respeto a su gente e inclusive cargos en el gobierno. Cargos en el gobierno. Oiga, la pandilla de los delincuentes, claro, dirán, pero los que están en el palacio son delincuentes también, y tiene razón, son pandillas también. El Henry es un más que un bandido, el supuesto primer ministro, que es el primer sinvergüenza. Pero caramba, descaradamente, estos asaltantes, atracadores, secuestradores y asesinos que han sembrado de sangre el pueblo haitiano, pidiendo amnistía y pidiendo cargos para dejar libre el escenario de los depósitos de combustible en Haití. Oiga esto, así está la situación en ese hermano país. Estados Unidos, que investiga, que analiza, que está observando, que está analizando el pedido, y una amplia comisión allá en Haití. Y crece en el pueblo haitiano la resistencia, la lucha contra la invasión, contra la presencia de soldados extranjeros. Aquí en la capital hoy hubo una actividad, una marcha de dominicanos en solidaridad con el pueblo haitiano, que yo me identifico con esa marcha, en solidaridad con el pueblo haitiano y en rechazo a la invasión. Mientras que el canciller le dice, sí, rápido, vengan. El canciller de aquí, métanse. Y los demás sectores, los llamados patriotas de aquí, los que están llamando a la invasión a Haití, esa no es la posición correcta. Hay que estimular y solidarizarse con el pueblo haitiano para que el pueblo haitiano saque del escenario todos esos bandidos que lo oprimen y lo han oprimido con su fuerza y pueden causarse con la solidaridad internacional verdadera en un sendero institucional y democrático, y no que las botas extranjeras vuelvan a hollar y a mancillar la dignidad del pueblo haitiano.
Eso es así. Entonces, esa actividad hoy en la capital, correcta. A día Haití no estaba invadido en otros días, la MINUSTAH. ¿Y qué dejaron? ¿Y qué hicieron? Peor. Pero la verdad es que la tendencia es hacia allá. Uno por el principio lo rechaza, pero la tendencia es hacia allá, hacia la presencia. Se habla de una fuerza interamericana, ese fue el nombre de aquí de 65, y que posiblemente sean soldados latinoamericanos. Eso es suavizando un poco más, si no son norteamericanos, pero en esencia es lo mismo, porque responderían en su gran mayoría a la línea norteamericana y a imponer una estabilidad. Pero ¿cuál estabilidad? La estabilidad de gobierno al servicio de la oligarquía haitiana, al servicio de los intereses de Washington. Esa es la realidad, aunque sea una fuerza de la OEA interamericana, nombre odioso para nuestro pueblo, porque así era, Fuerza Interamericana de Paz. Le pusieron el nombre eufemístico a la invasión grosera del año 65 a nuestro país. Señor director, vamos nuevamente a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa, gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes. Hoy tenemos, a partir de hoy, tenemos un nuevo general de comandar a Santiago. Se va un oficial que pasó sin pena ni gloria, o con muchas penas y pocas glorias, o ninguna gloria. Un ejercicio muy opaco, de espalda inclusive a la comunicación. Cerró la Oficina de Relaciones Públicas para no informar, para no darle explicaciones a la sociedad, para que los medios no le preguntaran cómo van las cosas, explicaciones del trabajo, respuesta a hechos delictivos, muchos hechos delictivos, que no se ve indicios de un buen trabajo para aclararlo. Es decir, vamos a ver el general Ascona qué librito trae, ojalá sea diferente, diferente a lo que se va, a lo que hay. Eso es lo que espera la comunidad santiaguense. Y bueno, aquí se han incrementado los asaltos, los atracos, los crímenes por encargo, el sicariato. Lo último fue esa señora que ultimaron por ahí por la rotonda del barrio Libertad. Y así, y que sea más abierto, más en contacto con la comunidad, con la sociedad, el nuevo general Ascona. Parece que el que estaba se le fue un zumo a la cabeza. Una vez el que está aquí generalmente tiene aspiraciones para dar el salto, y no necesariamente eso no es automático. A veces se da, a veces no se da. Además, si usted quiere avanzar, lo que tiene que hacer es trabajar bien, dejarse sentir por su trabajo, por su eficiencia. Claro que también a veces de allá, si usted es eficiente y hace un buen trabajo, de allá arriba, el que está allá cree que le hace sombra y le pone obstáculos, y tiene forma también de obstaculizarle su trabajo. Recuerdo una vez que estaba aquí el general Perdomo Félix, dirigiendo a Santiago, y era enemigo del jefe de la policía, creo que apellido Jiminía en ese momento, y de allá mandó el jefe de la policía numerosos policías a formar una banda en Santiago de atracadores, y esa banda vino de la capital, de policías, a hacer atraco en Santiago para desacreditar a Perdomo Félix, para que se viera el presidente que no hace una buena labor. Así es, hay una lucha ahí terrible de intereses, de grupos. Entonces, el oficial que esté aquí debe ser eficiente y no demostrar esa ambición, no querer hacer sombra, y así puede llegar más fácil. Un bajo perfil, pero una eficiencia, respuesta a las comunidades, buenas investigaciones, y demuestra que no le interesa, o que no le interesa, no, que no tiene esa desesperación, que no anda serruchando palos, que no anda buscando cuñas con funcionarios para que le ayuden con el presidente, que demuestra eso, y si hace una buena labor, puede ser que en un momento dado del salto. Para el 18 se inicia en el país el proceso de renovar la placa, el marbete. La primera semana no va casi nadie, un error. Después andamos a última hora con las filas. Es hasta enero o febrero, pero ojalá que la gente acuda regularmente desde los primeros tiempos, y así nunca hay que hacer grandes filas. Así que a partir del 18 de este mes comienza el proceso de renovación de placa en el país. Ciertamente que sí. Esa es una medida que hay que asumir, hay que pagarla. En otro aspecto, hoy hay un trabajo en un periódico digital donde dice que muchos padres temen enviar a sus hijos a las escuelas, porque en las escuelas no hay una policía escolar. Bueno, ha existido, aunque sea parcialmente antes, policía escolar,
pero eso es lamentable. No debería ser necesario. No debería ser necesario. La policía es para poner orden y garantizar la paz y la tranquilidad. Pero eso en la sociedad en general, donde hay mucha gente de mala costumbre, de mala conducta, mucha gente degenerada, mucha gente sin valores, correcto. Pero en la escuela no. En la escuela va un joven, un niño, un adolescente que ya tiene un nivel de formación y que busca más formación, que viene de un hogar, que se preocupa y lo manda y le garantiza que vaya. Y ahí le están enseñando a superarse. Entonces no debería haber policía. Son humanos y ahí se puede una discusión y se puede haber sus cosas, pero no que haya que haber una policía, que los roces y la malquerencia que pueden haber en todo conglomerado humano, porque hasta en la familia muchas veces hay en los hermanos su pleito y su discusión, su puñetazo, pero que no lleguen armas, que lo más que puede haber es un puñetazo, porque los seres humanos no somos santos. Y es inevitable que en una escuela haya algunos roces entre los estudiantes, pero no que haya que haber una policía. Pero uno entiende la preocupación de esos padres. Porque si hay estudiantes que llevan armas, que llevan cuchillos, punzones, alguien debe garantizar que no sea así. Yo entiendo que la dirección y los profesores deben garantizar que no sea así. Pero vamos mal, vamos mal. Sí, es así. Que haya que garantizar una policía escolar. Bueno, Brasil caliente, Lula, adelante, qué bueno. Una campaña intensa. El bandido de Bolsonaro no se da por vencido, ¿no? Sigue la campaña, pero todo parece indicar que no tiene, que está listo, que está preso por la Guardia de Mon. Aunque en Brasil no existe la Guardia de Mon. Que Lula se lo llevará el 30 de octubre. Y es lo mejor que le puede pasar a Brasil y que le puede pasar a América Latina. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como cada día. Y les invito a que mañana, cuando sean las 6, volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.